Padre, en el nombre de Cristo venimos delante de tu presencia, te damos gracias por tu amor y tu bondad. Yo te ruego en el nombre de Cristo, Señor, que todas las personas que estamos aquí, los que vean esto por las redes, Señor, que sean bendecidos, que la vida sea fortalecida, levantada, en el nombre de Cristo, te lo pedimos. Para ello necesito que tu Espíritu Santo tome mi mente, mi lengua, en el nombre de Jesús, y pueda traer tu palabra, en el nombre de Cristo, amén. Y amén. Bueno, pues vamos a traer una palabrita hasta lo que Dios dé, un pensamiento. A veces digo pensamiento y tengo que controlar porque me paso. Cuando uno se hace abuelito, cuenta batallas, ¿verdad? Y entonces es como que se alarga el asunto. Bueno, pues vamos a... Primero le voy a relatar un poquito por encima sobre el capítulo 2 y el capítulo 3 de Romanos, y luego leeremos algunos versículos. En esos capítulos está hablando de que tanto gentiles como judíos, pues somos unos pecadores de la pradera, ¿verdad? Y es importante de saber de dónde Dios nos sacó, y la palabra del Señor nos lo especifica. Lo que pasa es que a veces nos podemos olvidar, y no es bueno olvidarse de donde Dios nos ha sacado, para ser agradecidos. Porque si no, pues nos podemos pegar golpes en el pecho y creer, ay, es que, ¿cómo no voy a ser salvo si soy un fenómeno? ¿Verdad? Pero cuando yo me miro y examino mi vida como Dios me sacó, como Dios me perdonó, tengo una profundísima gracia en mi corazón hacia Dios, de darle muchas gracias por lo que Dios ha hecho conmigo. Y así debe ser cada uno, ¿verdad? Y aquí lo que está diciendo en el capítulo 2, el capítulo 3 de Romanos, que no hay ninguno bueno, ¿verdad? Y también ahora lo vamos a leer. Y que nadie se podrá justificar fuera de Jesucristo. Y hoy día, que pareciera que tenía que haber más conocimiento que nunca, pues es al contrario, se va para atrás porque hay mucha gente que está yendo a la ley, diciendo que se pueden justificar por la ley. Dios mío de mi vida, me da ira santa. Pero la palabra del Señor dice que, y lo vamos a estar leyendo, que por las obras de la ley nadie se podrá salvar. Es decir, en otras palabras, para hablar llanamente, fuera de Jesucristo nadie se puede salvar. Amén. Absolutamente nadie. Porque nadie pudo cumplir la ley excepto Cristo. Él sí lo cumplió. Pero nos recuerda, ¿verdad? Tanto a gentiles como judíos, dónde estábamos nosotros, ¿verdad? Nadie nos pudo cambiar. Por muy pequeño que fuera o grande el pecado, nadie nos pudo cambiar. Cuando vinimos a Cristo, entonces nos cambió. Se produjo un cambio en nuestra vida. Y ese cambio es solamente gracias a Cristo, que dio su vida a la cruz del Calvario. Lo hizo posible. Porque a cuántos he conocido yo, ¿verdad?, que en su vida y familia, en sufrimiento, muchos inclusive padres creyentes, la verdad, que yo los he visto como han sufrido, porque querían que sus hijos cambiaran, por vicios que había, pero claro, los hijos no se entregaban al Señor. Porque cuando unos padres son creyentes no significa que a veces los hijos se convierten. Y realmente un sufrimiento grande porque esos hijos no pudieron cambiar. Pero cuando recibieron a Jesús, entonces muchos de ellos cambiaron. Y ese cambio sigue todavía obrando a todo aquel que se entrega. Amén. A todo aquel que se entrega, a todo aquel que le recibe y quiere, hay un cambio. Ese cambio lo produce Jesucristo. No lo produce la religión, porque yo era muy católico, aunque fuera de boca, pero de boca también, porque rezaba 50 o 100 Ave Marías al día, en la noche. Y a veces con Padre Nuestros también. O sea que si rezaba tanto es que había algo que yo quería, pero no cambiaba, seguía pecando. Porque nadie me podía librar, la María no me podía librar. María no podía. Pero cuando aquellos gitanitos me predicaron
un mensaje sencillo, ¿verdad? Pero me dijeron que Cristo me amaba y me salvaba, si me arrepentía de mis pecados, si le recibía. Dios mío de mi vida, qué cambio. Lo primero es que me sentí perdonado. Y lo segundo es que comenzó un cambio en mi vida. Antes no podía, ahora con Cristo sí. Amén. Amén. Así que mira, aquí en el capítulo 3 de Romanos es un libro muy interesante, porque lo que también nos habla, aunque lo vamos a estar leyendo, es que la ley vino para darnos conocimiento del pecado. Antes de la ley existía la ley de la conciencia. Abraham, Isaac, Jacob y todos los demás vivieron en la época de la conciencia, es decir, que actuaban, ya Dios habló a Abraham, a Isaac, a Jacob, pero realmente no había una ley, sino que había una ley que está escrita en todos los corazones. Cuando nosotros no teníamos a Cristo, había una ley en nuestra conciencia. Y yo recuerdo que si hacía algo malo, había algo que me acusaba. Claro que el enemigo enseguida venía para tratar de justificar, ¿verdad? Pero había una ley. Bien, esa era la ley que imperaba antes que la ley viniera. Por eso cuando algunos dicen, hermano, ¿y los que no han escuchado del Evangelio, qué pasa? ¿Se salvarán? ¿No se salvarán? Pues dice precisamente en Romanos, los que sin ley pecaron, sin ley perecerán. Porque hay una ley en nuestra conciencia que nos dicta lo que está bien y lo que está mal. Amén. Si nosotros obedecemos a esa conciencia puesta por Dios, entonces si fuera de Cristo no hay salvación, pero Dios hará algo. Si realmente, como lo hizo con Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, mataba, asesinaba, y el Señor Jesucristo se le apareció, porque él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Y entonces ahí el Señor le cambió. Así que cuando hay alguien que realmente quiere las cosas de Dios, se manifiesta. Porque yo les hablo por mí. Yo, siendo católico, quería las cosas de Dios, pero no sabía cómo encontrarlo. Tú fíjate, si yo quería las cosas de Dios, que cuando tenía alguna tribulación, algún problema, o los amigos me defraudaban, o quien fuera, yo recuerdo perfectamente que iba por la calle, y yo decía, Señor, solamente tú eres el bueno. Amén. Esto antes de conocer a Cristo. ¿Quién me dice a mí eso? En la ley de la conciencia estaba ahí Dios. Amén. Había tenido conocimiento por la Iglesia Católica, pero era más de María que de otra cosa. Así que debemos dar gracias al Señor por los tiempos que hemos nacido, porque Dios mío de mi vida. Bien, dice en el capítulo 3, versículo 9 de Romanos, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aleluya. Amén. El otro día estaba leyendo un comentario y a veces yo ya, sinceramente les digo, antes en alguna ocasión cuando alguien escribía o me escribía alguna tontería de estas, que le contestaba y andaba en discusión. Ahora ya ni contesto nada de nada, porque como, hombre, si has sido una persona que tú eres evangélico y ahora pegas este cambio al decir que vas a ser justificado por la ley, pues ya ni hablo, porque a mí me entra ira santa, ¿verdad? Porque eso es apostatar de la fe. O sea, cuando alguien ha conocido a Cristo y la palabra de Dios dice que sin Cristo nadie puede ser justificado, y ahora viene uno y dice, no, está equivocado, si por la ley te puedes justificar. Dios mío de mi vida. Así que no hablo, ¿verdad? Aquí, ¿qué está diciendo? No hay justo ni siquiera uno. Y lo está diciendo precisamente porque en la ley no hubo absolutamente nadie. Y hubo gente tremenda de Dios, como lo fue Abraham, que
fue justificado por la fe, como lo fue Moisés, como lo fue Elías, Daniel, tantos que hubo que andaron, no perfectos, pero casi perfectos. Pero no pudieron ser justificados por las obras de la ley. Y si cometían pecado, en el tiempo donde se ofrecían el sacrificio, tenían que ir a ofrecer el cordero para expiación por sus pecados, que realmente estaba apuntando a Cristo. El cordero no, dice la Biblia, lo dice en Hebreos, que la sangre de los animales no puede perdonar pecados. Aleluya. Todo eso estaba apuntando a Cristo. Así que, tú imagínate, ninguno de ellos que eran hombres fieles, fíjate, Sadrach, Mesach y Abednego, que dieron su vida, ¿verdad?, en el fuego, para no adorar a ese Dios pagano. Daniel en los leones. Y así, tantos otros que sufrieron. Bien, pues sin Cristo, nadie podía ser salvo. Así que era para decirle, pero hombre, perdóname, hermanico, me que trefe. Perdón, que me diga santa. ¿Cómo te atreves a decir tú, verdad, que vas a ser salvo porque tú has cumplido la ley? Es una aberración. Yo, sinceramente les digo, será porque soy más viejo o más joven, no sé, pero cada día estoy más agradecido al Señor, porque veo una salvación tan grande que Dios nos ha dado, que no hay manera de poder agradecer a Dios lo suficiente por esa salvación tan grande, porque es algo tan sencillo, tan fácil. La salvación es en Cristo. Amén. Por aceptarle como el dueño y el Señor de nuestra vida. No somos justo nadie. Sin embargo, por la sangre de Cristo somos justificados. Amén. El otro día, cuando prediqué aquí en la iglesia, dije que el domingo que nosotros estamos marcados por la sangre de Cristo. Amén. Y que así como cuando Israel sale de Egipto, cuando pasó el ángel de Jehová para herir a los primogénitos, tuvieron que poner la sangre en el dintel de la puerta, y el ángel pasaba de largo, y dijo el Señor, cuando vea el ángel, el heridor le llama el Señor, cuando vea el heridor que la sangre está en el dintel, pasará y nos hará daño. Y no fue amén. Amén. Cristo dijo, en mi nombre hollaréis serpientes y escorpiones, y ninguna fuerza del enemigo os podrá hacer daño. Amén. Dar un aplauso a Cristo, por favor. Grita un fuerte amén. Amén. Y yo creo, estoy seguro, que cuando el diablo viene a atacar, sabe quién está dentro de nosotros. Amén. Totalmente. Sabe quién somos, nos conoce. Yo me he encontrado con experiencias, tanto cuando iba con Carlos Anacondia, como en alguna ocasión también me ocurrió, ¿verdad?, que el enemigo se manifestó. Recuerdo que en Sevilla nos habían llamado una familia gitana para orar, y Carlos, que yo lo conocí ahí, lo conocí en Rota, y luego fuimos a Sevilla, sabía que yo era gitano, y me dijo, oye, acompáñame, porque me han pedido de que vaya a orar por una familia gitana a un hospital, que por cierto el Señor la sanó totalmente, oró por ella y salió del hospital. Y cuando íbamos subiendo para el ascensor, resulta que al entrar una mujer dice, ¡ay, qué frío! Y me miró Carlos así, diciendo, manifestada, ¿verdad? ¿De qué nos conocía esa mujer? De nada, era el demonio que estaba ahí, ¿verdad? Que sabía. Así que el enemigo sabe de quién eres tú. Si está Cristo en tu corazón, puede merodear alrededor, pero no puede hacerte daño. ¿Es tan fuerte? Amén. Amén. Tenemos que creer la palabra del Señor. ¿Cuántas veces me vienen hermanos y hermanas que cuando tienen problemas me han hecho brujería?
y me han hecho brujería. Y yo me paro y a veces hasta, hermano, escúchame, por favor, párate un segundo. Y tengo que hablarles así, con claridad. ¿Estás en pecado? ¿Has cometido algún pecado que lo sigues practicando? No, hermano. Porque si tú me estás diciendo que el diablo te maltrata, te hace... Una cosa es la tentación. Otra cosa son los problemas que podamos tener. Todos pasamos por los problemas. Pero los problemas no significa que el diablo está. Porque entonces todo el mundo que pasamos por problemas, yo he pasado un resfriado, yo tengo los huesos hechos mixtos y mujer también, ¿qué pasa? No pasa nada. Entonces, claro, el diablo puede hacer daño a la persona cuando hay pecado, adulterio, fornicación, odio, rencores, no se perdona. Entonces el diablo sí puede venir y puede hacer daño. ¿Tú tienes eso? No, hermano, pues entonces es un fantasma, hijo mío, que no, quítatelo, en el nombre de Cristo. Amén. Fuera. Ahora, todos somos pecadores. Porque el diablo es muy astuto y viene con esos pensamientos. Si nosotros creemos que el diablo, y hay algunas pruebas, ten cuidado que te han hecho brujería, y uno lo cree, se está sometiendo. Cristo dice que no, que nada nos puede hacer daño. Amén. Y aunque vengan 1000 demonios y personas que te digan que te han hecho brujería, que te están haciendo daño, no lo creas. Porque no podemos creer las cosas del enemigo. Amén. Así que Cristo hasta de eso nos ha librado. Quiero decirles que yo ya lo he dicho muchas veces, no me da temor porque Cristo me libertó. Yo estaba atrapado por el enemigo. Yo tenía manifestaciones muy fuertes. Y el Señor me libertó. No me libertó antes porque el poco conocimiento que había en aquel entonces, que estábamos todos, perdónenme la expresión, como una cabra. A pesar de que Dios nos amaba. Pero estábamos en un avivamiento grande y había muchos errores, pero de todo nos sacaba el Señor. Pero yo me acuerdo que cuando tenía aquellas manifestaciones del enemigo, estaba Cristo aún cuando yo estaba durmiendo. Y mi hermana Pilar me lo dijo. Me dijo, niño, ¿qué te ha pasado anoche? Que estabas invocando a Cristo. Y hablabas cosas raras, hablabas lenguas. Y era que yo tenía una lucha y cuando venía el enemigo, yo estaba durmiendo, pero la lucha era real. Y yo invocaba y adoraba al Señor. Yo pensaba que la mayoría de veces, y yo creo que es así, que no me escuchaba nadie. Pero en esta ocasión sí que sucedió, que mi hermana me escuchaba. Y dije, pues mira, yo no me di cuenta que he gritado, la verdad. El Señor está con nosotros. Grita un fuerte amén. Amén. No por las obras de la ley, sino porque Cristo murió en la cruz. Amén. Los demonios, atención a esto que es muy importante, y si alguno me escucha por las redes, que seguro que van a escuchar, porque voy a poner que las obras de la ley nos salvan y me van a escuchar. Los demonios no salían con la ley. Podía ser, una persona endemoniada podía ser calmada, como cuando David tocaba el arpa, cantaba al Señor con Saúl y se calmaba. Pero cuando dejaba de tocar, saca la lanza que te mato. Intentó matarle a David varias veces. Así que los demonios no salían por la ley, salieron cuando Cristo vino. Amén. ¡Aleluya! Amén. ¡Y a su nombre! ¡Aleluya! Por eso los demonios decían, has venido a atormentarnos antes de tiempo. ¿Qué pasa? No, y que era Cristo, era el Hijo de Dios, era el Rey de Reyes, Señor de Señores, era el Salvador. Grita un fuerte amén. Amén. Avanzo y voy terminando para no ser muy largo tampoco, ¿verdad? Dice en el 13, aquí es fuerte: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspices hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Atención, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora escuchemos bien esto ya y ahí vamos a ir terminando. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley.
para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y ahora vamos al 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuando todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios, judíos, no judíos, griegos, alemanes, rusos, chinos, padre, gitanicos también. Solamente Cristo. Da un aplauso al Señor. O sea, nadie, absolutamente nadie será justificado fuera de Cristo. Y la paz completa en nuestra vida en cuanto a la salvación está de saber que descansamos en Cristo. Esto es una tremenda bendición, es una maravilla. Y aquellos que se salen de este cauce, pues la verdad, están los pobres muy mal. Yo tengo una paz en el Señor, sabiendo que todos mis pecados han sido perdonados, sabiendo que tengo que buscar a Dios y consagrar mi vida cada día, pero que si algún fallo cometo no buscado, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Ahora yo tengo que procurar cada día de vivir para Dios. Así que tengo descanso, porque sé que por la fe en Jesucristo he sido justificado. Amén. Esta fe es necesaria continuamente. El capítulo 2 de Primera de Juan nos habla acerca de que no pequemos, y de pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo justo. Amén. Él es la propiciación por nuestros pecados y por la de todo el mundo, de aquellos que se arrepienten, claro. Así que es maravilloso. Amén. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Dios mío, qué bendición tan grande nos has dado al conocerte. Qué bendición tan grande, Señor, el saber que tú has pagado el precio y que no hay mérito alguno que nosotros podamos hacer para obtener esa salvación tan grande que tú has comprado con tu propia sangre. La verdad, Señor, que me siento indigno, porque es un sacrificio muy grande que tú hiciste por nosotros. Pero lo acepto con toda mi alma y todo mi ser entero. Acepto ese sacrificio precioso. Y ayúdanos para que podamos vivir todos haciendo frutos dignos de arrepentimiento. En el nombre de Cristo, amén. Y amén. A su nombre.